14 de julio conocemos ya los datos de inflación de junio. Argentina, por ejemplo, se conoció ayer, lo difundió el INDEC. Y entonces estamos ya en condiciones de hacer un balance de lo que fue el primer semestre de este 2023 en materia de inflación. Tema que venimos siguiendo todos muy de cerca, sobre todo desde la disparada histórica que se vio el año pasado, donde casi todos los países del mundo superaron récords que no registraban desde hacía 30 o 40 años. Bueno, vamos a ver el mapa de Sudamérica, que nos muestra, como te contaba hace un rato, una escena contradictoria, porque lo que vas a ver es junio, es el dato solamente de la inflación registrada en los 30 días de junio, y después el interanual, es decir, la comparación con junio del año pasado, qué pasó en los 12 meses. Y vos lo que vas a ver ahí es un escenario en el cual Venezuela volvió a superar a la Argentina, porque los últimos 2 meses Argentina estaba con más inflación que Venezuela. Ahora a nivel mensual volvió Venezuela arriba con 8,5% y 429% anual. Argentina, que venía de 7% y de un mes anterior, en abril, que había sido 8%, cae a 6%, sigue siendo altísimo, pero por lo menos a la baja, y un interanual de 115,6%, únicos 2 países de la región que llegan a los 3 dígitos. ¿Y cómo está el panorama después? Bueno, tenés a Colombia, por ejemplo, que es el otro que dentro de Sudamérica está en 2 dígitos, 12,1%, 0,3% en junio. Fue un buen dato en el sentido de que se desaceleró un poquito más, había sido en mayo también con 12, pero unas décimas por encima. Bueno, algo está bajando la inflación en Colombia, aunque sigue en un nivel muy, muy alto. Y después tenemos un panorama con Ecuador, que a nivel interanual es el país con menor inflación de todo Sudamérica, 1,7 interanual, aunque el 0,4 de junio a algunos les preocupa porque es un número relativamente alto. ¿Quién me quiero quedar? Te quiero mostrar Bolivia, que tenés 2,7% interanual, 0,2% en junio. Bolivia, que el año pasado fue de los pocos países que casi no tuvo inflación, mientras todo el resto tenía inflación. Y después, el fenómeno interesante, donde 5 países de Sudamérica tuvieron una baja de precios en junio. Es decir, la inflación fue negativa. Y fíjate que ahí, por ejemplo, tenés a Brasil, menos 0,08%, lo que te da un interanual de 3,2%. Paraguay, menos 0,3%, te da un interanual de 4,2%. Uruguay, el que tuvo la inflación más baja, menos 0,5%, medio punto cayeron los precios, el interanual te da un 6%. Chile, menos 0,2%, un interanual. El 12% de Chile, no está bien ese dato. El interanual de Chile creo que es 6%, no, 7% creo que es, si mal no recuerdo, es 7%, no es 12%. Y me queda Perú también, donde tenés menos 0,15% la baja en junio y un interanual de 0,4%. Bueno, rápidamente vamos a ver cómo queda ahora el mapa, ya no es un mapa, una tabla de los 10 países con más inflación del mundo. Acá tenías a Argentina el mes pasado, en mayo. Esto es mayo 2023 y junio 2023. Inflación interanual. Argentina estaba tercera en mayo, porque con 114% estaba por encima de Zimbabue, solo superada por Líbano y Venezuela. Bueno, ahora cae al 4.º lugar Argentina. Se mantiene casi igual, era 114%, ahora 115%, pero Zimbabue, fíjate, subió a 176%. Están prácticamente sin diferencias Venezuela y Líbano ya en la estratosfera, ¿no? 429 Venezuela, 260 Líbano. Ahora vos fijate que tenés estos 4 países, uno con 400, otro con 200, 2 con 100. El resto del mundo tiene una inflación que es la mitad o menos, porque tenés en el 5.º lugar a Surinam con 64%, prácticamente redondeando, es la mitad que lo que tiene Argentina, y después te vas casi que a una tercera parte de la inflación que tienen Argentina, Zimbabue y Líbano, porque tenés ya a Haití con 46, a Cuba con 45, a Sierra Leona con 44, a Irán con 42 y Ghana con 42. Es decir, se mantiene esta tendencia de estos 4 países que son Venezuela, Líbano, Zimbabue y Argentina, que están en una categoría completamente diferente al resto del mundo, incluso al mundo de lo que son 6 países como estos que te estoy contando, que también tienen una inflación muy alta. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Por qué algunos países tienen inflación negativa? ¿Por qué otros continúan con estos datos? Bueno, eso vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy, que está allí desde Chile. Juan Ortiz, economista.
¿Cómo le va, Juan? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola, muy buenos días. Juan, a ver, primero este fenómeno me interesaría una reflexión respecto de esta situación en la cual tenemos 5 países de la región, entre ellos Chile, con una inflación negativa, es decir, baja de precios, aunque sea por décimas, en el mes de junio. Cuéntenos un poco cuál es la razón. Bueno, en general el fenómeno inflacionario que se ha dado a nivel global, digamos, tiene ciertas características heterogéneas, y eso lo vemos en términos de la variación intermensual de diversos países en la región. En el caso de Chile, por su parte, tuvimos una variación de los precios de un 0,2% a la baja en el último mes de junio, y eso se debe fundamentalmente a factores coyunturales. Específicamente, ¿qué es? Que por una parte Chile se está reduciendo la brecha de actividad, es decir, la diferencia entre el producto potencial y el producto efectivo, de tal forma que eso incide a que efectivamente la variación mensual de precios sea mucho más contenida. También tenemos un elemento adicional, que el tipo de cambio nominal ha tendido a apreciarse respecto a lo que hemos visto en el año previo. Por lo tanto, también la incidencia de los precios de los bienes importados ha sido relativamente a la baja en cuanto a la economía de chilena. Hay otros elementos puntuales que podemos también destacar. El efecto de los precios de los combustibles han incidido en forma muy importante a la baja de la inflación intermensual, toda vez que Chile es un importador neto de petróleo. Por lo tanto, en la medida que tenemos un precio del petróleo Brent en el mercado internacional más contenido, eso efectivamente incide a que los precios de los combustibles en el mercado local también tengan una leve tendencia a la baja. Por lo tanto, hay diversos factores, digamos, tipo de cambio, precios internacionales, del petróleo, por ejemplo, que han permitido este comportamiento y que también en cierto modo son factores, por ejemplo, el tema de los precios de los bienes energéticos, que también inciden en parte a que muchos países de la región hoy enfrenten inflaciones mucho más contenidas respecto a lo que habíamos visto tanto en el año 2022 como a principios de este año. Claro. Respecto de precios internacionales, veía que en casi todos los países hubo baja, específicamente en el rubro alimentos. De hecho, me quedo con Argentina, por ejemplo, donde la inflación general fue del 6%, pero en alimentos fue del 4%, es decir, por debajo del promedio. Y veía que la FAO informaba que su índice global del precio de los alimentos había descendido 2% en junio. ¿Cuánto impacta, digo, que haya una tendencia hacia la baja del precio de los alimentos también en que se desacelere en la región la inflación? Claro, aquí hay un elemento importante. Desde el punto de vista del índice de precios al consumidor, si bien cada país tiene una estructura de índice diferente en términos de los componentes, sin lugar a dudas, el más representativo como división es la división de alimentos, toda vez que es el componente más importante de consumo de los hogares. Por lo tanto, el hecho de que tengamos precios internacionales mucho menores respecto a lo que vimos el año pasado, evidentemente incide a que la inflación efectivamente vaya cediendo por este camino. Ahora, ¿por qué la inflación de alimentos ha venido cediendo paulatinamente? Por diversos factores. Por una parte, el año pasado tuvimos el shock en cuanto a los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia, que generó un incremento muy importante en el precio del petróleo. Por lo tanto, en este caso, toda vez que el petróleo hoy es mucho menor el precio a lo que vimos el año pasado, eso incide principalmente, por una parte, en los costos de transporte, por ejemplo, también incide los fletes y seguros que son mucho más bajos en este año respecto al año previo. También, por ejemplo, el precio de los fertilizantes, que en la práctica se deriva en buena parte de lo que ocurre, digamos, en el mercado mundial, donde Rusia era un productor muy importante de ese tipo de productos, los fertilizantes para la producción de alimentos, también ha cedido este precio. Y también el otro elemento importante, que la región en buena parte importa una serie de alimentos del mercado internacional, y lo que hemos visto es que el tipo de cambio nominal en promedio en la mayor parte de países de la región ha tendido a apreciarse respecto a lo que vimos en el año 2022. Por lo tanto, aquí tenemos diversos shocks en términos de tipo de cambio, menores precios de fletes, menores precios de fertilizantes, que obviamente inciden a que la estructura de costos de los alimentos sea relativamente mucho más contenida, y también se enmarca dentro de un proceso global donde vemos que el precio, por ejemplo, de el trigo, los lácteos, las carnes a nivel global han tendido una tendencia a la baja, tal como reporta el índice de precios de la FAO. Claro. Juan, y al mismo tiempo hemos visto que casi todos los bancos centrales del mundo, desde la Fed, el Banco Central Europeo y todos nuestros bancos centrales, también han aplicado políticas de suba de tasas de interés bastante fuerte, también para bajar la inflación. ¿Se ha visto también parte del efecto de eso o ese efecto todavía no se ha visto? Generalmente, cuando vemos que cambios en la tasa de política monetaria en un país, el efecto que se va generando en la economía es un efecto que se va, digamos, traspasando a través del tiempo,
toda vez que afecta las decisiones de los consumidores y de las empresas. Por lo tanto, la medida de política monetaria que ha sido contractiva en la mayor parte de economías como respuesta al fenómeno inflacionario que se dio fundamentalmente por un shock de demanda post-pandemia y un shock de oferta dado los mayores costos, especialmente del petróleo en el mercado internacional, lo que ha generado en la práctica es que, en cierto modo, las brechas de actividad que se expandieron en buena parte producto de una economía post-pandemia se han ido reduciendo en la mayor parte de países. Y ese ha sido el efecto, en buena parte, de una política monetaria contractiva. Es decir, que en cierto modo ha mitigado el crecimiento o el dinamismo de la demanda interna en la mayor parte de países, que ese es el mecanismo por el cual se viene actuando la política monetaria. Pero siempre tiene un cierto rezago. Hoy lo que vemos en la mayor parte de países es que el incremento que se dio en América Latina principalmente, la tasa de política monetaria, fue la región a nivel mundial donde se tomó, digamos, las primeras medidas de incremento de la tasa, en el caso de Brasil, el caso de Chile, de diferentes países, y eso eventualmente ha venido teniendo efectos, por una parte, para contener el alza de precios vía demanda agregada, y por otra parte también para reducir a través de ese mecanismo la brecha de actividad. Por lo tanto, hoy inclusive ya la discusión en buena parte de América Latina es en qué momento los bancos centrales van a empezar a reducir la tasa de política monetaria, porque se considera en buena parte de los países que la tendencia inflacionaria de aquí a fin de año va a estar ya mucho más alineada con las metas de los diferentes bancos centrales, aunque en la mayor parte de países que tienen estructuras de metas de inflación objetivo, la meta se va a lograr en torno hacia el año 2024. Pero hoy la discusión es en qué momento vamos a empezar a bajar las tasas de política monetaria, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, donde hoy por hoy todavía la inflación, especialmente la inflación subyacente, sigue relativamente alta y todavía se plantean nuevos incrementos en la tasa de política monetaria para estos países. Claro, Juan, me quiero despedir preguntándole por esto, que es un tema importantísimo, de lo que hablaba recién, el crecimiento, que obviamente con la suba de tasa de interés se ha visto resentido en casi toda la región. ¿Cómo vino este primer semestre en términos de crecimiento en Chile y en toda Sudamérica o en toda la región? ¿Y qué es lo que se puede esperar de crecimiento del producto y de la actividad para los 6 meses que se vienen? Bueno, en el caso de Chile en particular, Chile ha venido un proceso de ajuste macroeconómico muy importante, toda vez que el producto en la época de pandemia tuvimos un crecimiento en el año 2021 de casi un 12%, y eso llevó a una economía sobre recalentada que en buena parte se reflejó en un incremento de precios en el mercado local. Ahora, esto efectivamente lleva no solamente a un desajuste a nivel de precios, sino también en un mayor déficit en cuenta corriente, es decir, un desajuste macroeconómico importante. Y paulatinamente, a través de una política monetaria contractiva y por otra parte una política fiscal que también ha ayudado bastante a contener el alza de precios, toda vez que, por ejemplo, el gasto público en el año 2022, el año 2021, principalmente 2021, estuvo ya en torno a más de 30% del Producto Interno Bruto, y ya en el 2022 llegó a niveles, a su promedio histórico, en torno a 23-24% del Producto Interno Bruto, es decir, un ajuste fiscal muy importante en el 2022 que se ha mantenido el año 2023. Todo esto ha ayudado, en cierto modo, a contener en buena parte el proceso inflacionario, pero en medio de esta dinámica, lo que vemos es que hoy la economía chilena mantiene un proceso de ajuste importante, toda vez que la base de comparación era alta, y va a llevar a que el primer semestre de este año, por ejemplo, tengamos una tasa de variación negativa del Producto Interno Bruto, es decir, que tengamos una caída en términos del crecimiento económico, y de aquí para el segundo semestre del año lo que se espera es una leve recuperación. Hoy las proyecciones en el caso de Chile plantean que el dinamismo de la actividad económica en 2023 va a ser relativamente plano, es decir, que el nivel de actividad en 2023 va a ser muy cercano a lo que fue la actividad en el año 2022. Por ejemplo, el Banco Central estima que el rango de variación del Producto Interno Bruto va a estar entre un menos 0,5 del PIB, de variación interanual, a un 0,25. Claro. El Ministerio de Hacienda publicó el día de ayer el nuevo informe de finanzas públicas que indica o proyecta una tasa de variación anual de apenas 0,2%. Por lo tanto, hoy en este momento, hoy en julio, digamos, tenemos una economía que en cierto modo se encuentra en un proceso de recesión, en la medida que tenemos variaciones interanuales negativas del Producto Interno Bruto, y cuando comparamos el nivel esperado total 2023-2022 del PIB, vemos una economía relativamente estancada. Por lo tanto, el escenario macroeconómico hoy en Chile igual es complejo, toda vez que en la medida que tengamos un menor dinamismo de actividad, eso termina impactando los salarios y termina impactando el empleo, pero es parte del proceso de ajuste. Y ya en el resto de la región, obviamente los efectos del incremento de la tasa de política monetaria se han visto, obviamente, que el nivel de actividad sea relativamente mucho más acotado, por una parte, en cuanto al dinamismo. También vemos que los precios de muchos bienes, digamos, commodities,
se han reducido respecto a lo que vimos en el año 2022 en el Claro. caso de, por ejemplo, del precio del petróleo. Por ejemplo, varios países son importantes productores de petróleo a nivel de la región. Ahora, en cierto modo, hoy lo relevante para la región es que el año 2023 sea un proceso, digamos, un año de consolidación del ajuste, digamos, del desajuste macroeconómico que vieron todas las economías de la región y en el mundo producto de los efectos de la pandemia. Por lo tanto, digamos, en cierto modo hoy el proceso, digamos, de mejora de las expectativas de inflación digamos, es un reflejo de un proceso de ajuste relativamente, digamos, que se ha venido dando en la mayor parte de países de América Latina. Y ya para el año 2024 lo que se espera en la mayor parte de países es que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto estén mucho más alineadas con sus niveles de crecimiento más promedio histórico o tasas de crecimiento del PIB en términos de su producto tendencial, es decir, una dinámica mucho más asociada al dinamismo de largo plazo de las diferentes economías. Por lo tanto, hoy todavía a la región le falta parte del proceso, todavía tenemos inflaciones que para la mayor parte de países se encuentran muy sobre su promedio histórico, inclusive el promedio de los últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, todavía hay una tarea que se tiene que hacer porque lamentablemente cuando llega la inflación, derrotar la inflación cuesta mucho y siempre hay un coeficiente de sacrificio importante, toda vez que implica, digamos, un proceso de ajuste importante en la actividad económica. Clarísimo. Juan, muchas gracias por este tiempo con Niños. Ya, perfecto. A ustedes, muchas gracias.